Bueno, vamos a seguir hablando de este proceso constitucional, del texto final ya aprobado el día de ayer por el Consejo por 33 votos a favor y 17 en contra de los sectores oficialistas, estos votos en contra. Vamos a conversar con el consejero del Partido Socialista, Alejandro Koller, que nos acompaña esta mañana. Gracias por el contacto, Alejandro. Muy buenos días, Sebastián. Un gusto saludarlo. Buenos días. Bueno, Alejandro, finalmente se dio lo que se esperaba, esta votación dividida de 33 a favor, 17 en contra para el texto que finalmente será sometido a plebiscito. Alejandro, ¿cuál es su evaluación final después de todo el trabajo de 5 meses y con el texto ya concluido? Bueno, terminamos este proceso con la última votación, yo diría con una sensación de frustración, cierta amargura también por el país, porque evidentemente nuestro bloque Unidad para Chile, desde el inicio de este proceso, buscó todos los caminos, todas las opciones para llegar a un buen acuerdo, un acuerdo transversal que nos permitiera que el texto representara de verdad a la gran diversidad política, social, económica, cultural y territorial que caracteriza a nuestro país. De tal manera que tenemos obviamente cierta frustración porque este texto, a nuestro juicio, que es polarizante, excluyente, tiene un alto riesgo de incrementar la inestabilidad política y social del país. ¿Por qué es polarizante, Alejandro? Porque excluye. Yo diría que, y aquí quiero reiterar un poco lo que planteamos tantas veces en el Consejo, en el proceso, incluso en los diálogos con republicanos y con la derecha en general, de que una constitución democrática no podía ser escrita a partir del sesgo que otorga una sola mirada, una sola moral, porque evidentemente bajo ese criterio sectores muy importantes del país quedan excluidos, se quitan derechos. ¿Qué derechos se quitan, por ejemplo, Alejandro? Principalmente voy a mencionar un par. Evidentemente se afecta la libertad sindical, especialmente cuando se vincula el derecho a huelga exclusivamente a la negociación colectiva. Esa es una situación regresiva, altamente regresiva y excluyente, pero que además contiene normas que buscan alejar al mundo sindical de la política al prohibir, ¿no es cierto?, candidaturas de dirigentes sindicales. Y una muy grave, Sebastián, quiero decirlo porque es un verdadero cerrojo ideológico, moral, a todas las posibilidades de desarrollo del país, que tiene que ver con la objeción personal e institucional de conciencia, que establece de verdad allí criterios moralizantes que podrían poner en riesgo efectivamente la aplicación de las leyes del Estado de Derecho chileno y también la libertad, la capacidad del Estado de proveer a la gran mayoría del país servicios básicos como la salud y la educación. Alejandro, pero por otro lado, recién conversábamos con Gloria Hood, estuvo aquí en el estudio para conversar sobre este tema también. Ella, bueno, está a favor, por supuesto, votó a favor del texto y rescataba cómo se había avanzado en plasmar derechos que hoy día, por ejemplo, no están consagrados a la Constitución en relación a las mujeres, por ejemplo. Y lo destacaba, decía, va a quedar consagrada una paridad de entrada, paridad de salida, derechos a cuidados, a la cuna universal, que quedan establecidos en el texto final, como grandes avances, a su juicio, de este texto. O sea, a lo que voy es que también hay otros temas en los que se está avanzando de manera bien importante, decía ella. Sí, yo diría que esta es una constitución de la letra chica también. Hay que mirarla con mucha capacidad de observación. ¿Por qué? Porque precisamente en el tema de los derechos de las mujeres no existe tal paridad de salida. Simplemente se establece una suerte de equilibrio de representatividad en la política. Y quedan fuera absolutamente las normas que nosotros propusimos para asegurar los cuidados, ¿no es cierto?, que generalmente las mujeres prestan en las familias y que tengan un rango constitucional y que el Estado responda por ello. También está en riesgo, y eso hay que decirlo con mucha fuerza, la posibilidad de que mujeres adultas, niñas y adolescentes puedan utilizar el mecanismo de la interrupción del embarazo por 3 causales. Es decir,
aquí estamos de verdad frente a un texto con mucha letra chica. Es engañosa. Yo creo que discursivamente la derecha está saliendo con mucha fuerza y desde hace muchas semanas en una campaña en favor del texto, pero de verdad no le están explicando a Chile las consecuencias que tienen. Yo reitero mi observación respecto de la objeción de conciencia institucional, porque allí hay una trampa mortal para la prestación de servicios fundamentales para toda la ciudadanía. De tal manera que yo, respetando mucho a la señora Gloria Hood, porque ella tuvo una conducta que yo valoro en parte del proceso, evidentemente lo que ella ha señalado, si es que lo señaló así, no es exactamente lo que está contenido en el texto. Este es un texto dogmático, moralizante. Vive y convive con una mirada moralista de un sector particular del país, y eso evidentemente no va a permitir que sea una constitución que represente e interprete a la gran mayoría y la diversidad de Chile. Alejandro, lo conversábamos también con Gloria Hood, este proceso constitucional obedece a una respuesta que dio el sistema político al estallido social, ¿no? Ahí hay un continuo y estamos todavía embarcados en ese proceso, si uno lo mira de esa forma. Después del rechazo del año pasado, bueno, se abre una segunda oportunidad, pero con el objetivo de dar respuesta a esas demandas originales. ¿El texto que se propone responde a esas demandas levantadas en el estallido social que están en el origen de esta discusión constitucional? Categóricamente no. Categóricamente no responde a lo que dio origen a todo este proceso constitucional. Y que por lo demás hay que decirlo, en el plebiscito de entrada, hace ya un par de años atrás, antes de la convención, más del 80% de la población estableció, digamos, una opinión muy sólida respecto de la necesidad de la modificación, de la transformación constitucional. Y este texto evidentemente no responde a esa demanda tan profunda en la ciudadanía. Alejandro, bueno, ante la posición que ustedes han adoptado en contra, digamos, de este texto, lo que quedará será la Constitución vigente, de todas maneras. ¿Cómo evalúa usted si en caso de que triunfe la opción de en contra en el plebiscito? ¿Cómo evalúa usted ese escenario después de todo lo que ha pasado y después de toda la discusión que hemos tenido? Porque son pocos los que ven factible políticamente un tercer proceso constitucional hacia adelante. Mire, la historia siempre nos brinda estas paradojas. Tal vez hace meses atrás o años atrás, para nuestro sector hubiese sido imposible decir, mira, quedémonos con la Constitución del 80 porque es menos mala que el texto que aprobó la derecha bajo hegemonía republicana. Esa es una paradoja de la historia. Yo lo que creo es que el 17 de diciembre la ciudadanía se va a pronunciar y es un hecho democrático, es un acto democrático legítimo. Creo que en caso de rechazarse este texto, de las características que ya hemos señalado, no veo ninguna posibilidad de que se abra un tercer proceso constitucional, porque la ciudadanía, y creo que ahí juega un rol muy importante, y hay que decirlo con sentido autocrítico también, rompió en alguna medida su apego a la nueva Constitución ante el fracaso a que condujo el primer proceso con la Convención. Y eso generó también, junto a la desafección del sistema político, ¿no es cierto?, de los abusos que en general prevalecen en el país, una lejanía muy profunda de este proceso. De tal manera que someter al país, después de un fracaso de este texto, a un tercer momento constitucional, a mí me parece inviable y no creo que sea posible. Ajá. ¿Y de qué forma entonces se encauzan todos esos temas y demandas que se levantaron en el estallido, si es que no será posible por la vía constitucional, Alejandro? Bueno, yo espero que el sistema político, estamos hablando frente a la posibilidad de que la ciudadanía rechace el texto que se aprobó ayer, espero que el sistema político tenga la capacidad, tenga la seriedad, el sentido de responsabilidad para enfrentar de una manera distinta, probablemente en el Parlamento y con una alta participación de los mecanismos de participación ciudadana, responder a las demandas urgentes sobre pensiones, sistema de salud, educación,
trabajo decente, recursos naturales. Yo creo que si el texto fracasa el 17 de diciembre, debiera tener como contrapartida una respuesta unitaria de todos los sectores políticos democráticos del país para responderle a la ciudadanía con medidas, con leyes, con actitudes incluso de madurez política que permitan enfrentar un momento que va a ser, a mi juicio, complejo. Bien, Alejandro, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Sebastián, un gusto de participar también con ustedes. Muchas gracias.